Ok, bueno, nuevamente buenas tardes. Que dicha que todos están bien. Hoy vamos a empezar un tema bastante importante y es medular para lo que es DN 102 y de hecho es base para otros cursos como el 103 y creo que operaciones también. Entonces, vamos a empezar hoy con el tema de creación de funciones y vamos a empezar hablando justamente sobre el tema de Visual Basic for Applications. Entonces es un tema interesante. Voy a dar la materia. La temática de hoy es brindar la materia, ir aclarando algunas dudas y si nos da tiempo, empezamos con la práctica que está asociada al VBA y si no, lo seguimos la otra semana o bien yo se lo voy grabando para que ustedes lo puedan observar con detenimiento. Entonces, ya estoy grabando, sí, perfecto. Bueno, de una vez a lo que vinimos, como dicen, vamos a empezar con creación de funciones. Entonces, el tema de hoy nos va a llevar justamente a hablar de lo que son, hacer una pequeña introducción a lo que son macros, ver lo que son variables y constantes y empezar con la creación de las macros en sí. Entonces, esa es nuestra agenda para el día de hoy en laboratorio. Bueno, entonces, en introducción, vamos a hacer una pequeña introducción a las macros. Como les decía, macros hablando desde el punto de vista de VBA o Visual Basic for Applications. Antes de eso, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que son programación orientada a objetos. ¿Alguien ha oído el término programación orientada a objetos? Yo sí. Y yo Ajá. también. Ok, cuéntenos, a ver qué es lo que entienden ustedes por programación orientada a objetos. Este, bueno, básicamente yo lo entiendo que es como un paradigma o una forma de buscarle solución a las cosas, o de ver las cosas en general o abordar los problemas en el cual usted ve cada elemento, digamos, que forma parte del problema como un objeto que está compuesto por propiedades o atributos y que además puede realizar ciertas acciones específicas, digamos. Ok, perfecto, muy bien. ¿Cuál fue el otro compañero que dijo que también había hablado o Yo, conocía yo lo sobre había objetos? escuchado, profe. Ajá. Bueno, lo que yo entiendo básicamente es que usted tiene como digamos que usted tiene una caja negra, ¿verdad? Y dentro de esa caja negra usted tiene como varios tiliches, por decirlo así, varios objetos, varias funciones, que usted, dependiendo de lo que usted quiera resolver, va agarrando cada una de esas herramientas, por ejemplo, un martillo, un alicate, etcétera. Entonces usted las va acomodando o estructurando de manera tal que le funcionen para usted poder solucionar su problema. Entonces, a esa set de herramientas, digamos que se le llaman objetos individuales y tienen, por ejemplo, su funcionalidad ya, por ejemplo, definida, digamos, el martillo, por ejemplo, martillar, el alicate, por ejemplo, prensar, etcétera. Entonces, usted lo que hace es unirlo, por ejemplo, para, no sé, clavar un clavo en una pared, ¿verdad? Que ese al final va a ser su problema. Entonces, básicamente, como que esos son los objetos. Exactamente, como dijeron los dos compañeros, pues sí, son conjuntos de herramientas que tienen propiedades específicas y que esas propiedades también se van heredando. Ya cuando yo construyo un objeto puedo utilizarlo para hacer otras cosas y irlas utilizando no solamente, por ejemplo, el martillo nos sirve para martillar un clavo, pero también podría ser para destruir una pared, o sea, va siendo utilizado, pero ya la estructura está. Entonces, como vemos acá en la presentación, dice la programación orientada a objetos es una forma de programar que pretende llevar el mundo real a la construcción de software mediante el uso de objetos. Todos los objetos tienen características individuales que los identifican, algunas son similares y se heredan. Por ejemplo, si trasladáramos este concepto de programación orientada a objetos hacia las personas, nosotros, los hijos, nos parecemos a los padres. Heredamos no solamente las propiedades del color del cabello, los ojos, de la altura, a veces condiciones físicas, ¿verdad? Que prácticamente cuando está uno en la calle a veces les pueden decir, mire, usted es hijo de tal persona porque ya lo conocen, ¿verdad? A esa otra persona, a su papá o a su mamá y lo pueden identificar. O ven que son parientes, ¿verdad? Porque vamos heredando ciertas condiciones o propiedades o comportamientos, por decirlo también así, que a veces le dicen, uy, es que salió igual al papá, ¿verdad? De que arrancado o igual a la mamá que es muy buena gente y demás, ¿verdad? O viceversa. Esas son características y justamente por eso se dice que tienen algunas veces características similares. En el caso de Excel,
vamos a ver que, por ejemplo, nosotros vimos que nosotros podíamos en una celda cambiarle las propiedades, ponerle ciertos colores, pero no solo en una celda, sino en un grupo de celdas. También vimos que podíamos cambiarle los colores y el tema a una hoja completa. Vimos que nosotros podíamos insertar y borrar celdas, filas, columnas y también insertar, borrar hojas dentro de un mismo libro, ¿verdad? Entonces, si lo vemos así, Excel tiene justamente eh, ciertos objetos y van heredando propiedades. Vamos a verlo justamente porque cuando estemos programando hay algunas características que se van a ir heredando de un objeto a otro. Entonces se van creando, por decirlo de esta manera, se van creando ciertas clases. ¿Y qué es una clase? Pues es una definición de los elementos que describen un conjunto de objetos y se compone, como decía el compañero, tiene ciertas propiedades el objeto o tiene métodos o comportamientos. Vamos a ver, por ejemplo, que yo puedo poner propiedades en las hojas de Excel que cuando yo la abro, él me despliegue un mensaje o haga algún comportamiento de setup o configuración antes de que yo como usuario realice cualquier cosa. Vimos, por ejemplo, que se pueden dar ciertos eventos. Cuando ustedes, por ejemplo, pasan el mouse sobre un botón, a veces el botón cambia de color. Igual sucede cuando usted puede definir un objeto tipo botón que cambie de color o que haga algo cuando le da clic o le da doble clic. O cuando usted entra o sale de un campo, usted puede encontrar ciertas situaciones donde se puede decir cuando se cambia el contenido del campo o cuando sales del campo, ¿verdad? Todas esas situaciones o eventos se van identificando y se pueden reaccionar ante esas situaciones. Entonces, yo puedo definir algo de tipo botón con ciertas características y colores y formas y demás. Y yo creo una instancia. Cuando yo dentro de un programa o una pantalla ustedes ven un botón, ese botón es una instancia de un objeto que se llama botón justamente, ¿verdad? Y entonces cuando se crea la instancia, ese elemento va a recibir o a heredar, por decirlo así, propiedades, métodos y eventos también. Entonces, uno, como dijo el compañero, hago una caja de herramientas, tengo cierta herramienta que es un botón y le defino ciertas condiciones y propiedades que yo puedo cambiarle el nombre, que usualmente viene gris, pero puedo ponerle otro color. Y luego yo empiezo a utilizar instancias de ese botón. Entonces empiezo a crear botones, uno para salvar, otro para cancelar, como cuando ustedes ven una ventana cualquiera, ¿verdad? Y están heredando las propiedades que se le definió a la clase en sí. Tal vez cuando empecemos a programar van a entender un poquito más esto de las clases y propiedades y demás. Entonces, lo importante es que Visual Basic for Application es un lenguaje que podemos usar nosotros como usuarios finales y ya viene incluido dentro de lo que es en Microsoft Office. Entonces, en realidad, cuando decimos macros, si alguno de ustedes ha trabajado con Excel, pues obviamente por ahí hay un lugar donde yo puedo decir grabar macro. Y lo que va a hacer es que va a grabar todas las instrucciones que yo voy haciendo, todos los movimientos, clics y demás, lo va grabando y luego yo puedo repetitivamente hacerlo. Entonces, como dice aquí la definición, una macro son secuencias de instrucciones escritas en un lenguaje, en nuestro caso es VBA, con el fin de agilizar la realización de tareas repetitivas. O sea, tareas repetitivas que dentro de una hoja de cálculo pueden inducir a error. Imagínense ustedes lo que es tomar, por ejemplo, tomar un salario y empezar a hacerle una serie de operaciones. Entonces ya hicimos, por ejemplo, en Excel, hacemos una fórmula y la copiamos para todos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo lo que hago es que, dado un salario o un monto, yo le oprimo un botón y ese me va a calcular cuáles son las deducciones de ley? O puede, por ejemplo, si pongo un valor y le oprimo un botón, puede tomar el valor de una celda y decir, bueno, dado un interés, la cuota de un préstamo de X monto va a ser de tanto. Entonces, yo puedo hacer esas macros. Y para agilizarlas, se pueden hacer de muchas cosas, de dos formas, básicamente. Puedo hacerlo grabando, como les decía, a través de una interfaz que ahora vamos a ver, que está ahí disponible en Excel, o bien escribiendo en un editor de programación para el lenguaje VBA. Si recuerdan ustedes, cuando estuvimos trabajando con los algoritmos, hablamos de algo que se llama pseudocódigo, ¿verdad? ¿Cuál es la intención del pseudocódigo? ¿Alguno que me pueda decir?
poder entender un algoritmo, tal vez, poder escribirlo sin tener que seguir una sintaxis. Era describir un algoritmo, exactamente, sin una sintaxis particular, porque la sintaxis va a depender si yo estoy programando en VBA, o estoy programando en .NET, o estoy programando en Java, o en React, o cualquier otro software que haya de programación, porque hay diferentes software de programación. Y en nuestro caso, la intención es que tomando un algoritmo, lo ponemos en un pseudocódigo, y ese pseudocódigo cualquier persona que vaya a programar, ya sea en VBA o en Pascal o en .NET o lo que sea, lo tome y lo traduzca a un lenguaje particular. En nuestro caso, si yo tomara los lenguajes, perdón, los pseudocódigos que ustedes hicieron anteriormente en la tarea previas, yo se los doy y ustedes tomarían este lenguaje de programación VBA y podrían hacer la programación asociada, siguiendo ese algoritmo, como dijo el compañero. Entonces hay dos formas, como decía, para generar macros, ya sea a través de la grabación de macros, que es un botoncito como de una grabadora, y el editor de VBA. Entonces, lo importante es, como les decía, que Excel tiene ya el tema de objetos, y entonces también puede uno programar y heredar ciertas condiciones cuando programa. Entonces ustedes pueden perfectamente observar aquí que en la pantalla están viendo lo que es una jerarquía de objetos en Visual Basic for Applications en el caso de Excel. Entonces aquí tenemos una aplicación que representa el programa Excel, por ejemplo, y brinda acceso a opciones y configuraciones generales. Entonces yo, por ejemplo, cuando abro Excel, Excel es una aplicación. Yo podría hacer una aplicación que desde que usted le da doble clic, la persona no ni siquiera cree que es Excel, simplemente desde el inicio me abre un menú donde yo navego a través de una serie de formularios y esa persona no ve lo que normalmente abrimos cuando vemos Excel, que lo que vemos es prácticamente una matriz de celdas y filas, perdón. Eso lo podríamos tener oculto y nada más presentar algunas pantallas donde él está viendo una interfaz como cuando ustedes abren un app, donde aparecen ciertos campos y yo puedo navegar, puedo buscar información, puedo incluir nuevos registros, incluir el perfil de la persona, etcétera. Entonces, algunas de esas propiedades que tiene la aplicación se van a heredar hacia el siguiente nivel o hacia el hijo que son los workbooks, que ese es el archivo específico con el cual estamos trabajando. El workbook, cuando ustedes vean workbook, porque es algo que vamos a ver en lenguaje, se refiere justamente al archivo con el cual estamos trabajando en ese momento. Y lo digo de esta forma porque a veces podríamos tener dos o tres archivos al mismo tiempo. Ustedes podrían abrir un archivo Excel que tenga planilla, otro archivo Excel que tenga ventas y otro archivo Excel que tenga catálogo de productos. Entonces son tres archivos Excel, pero en el cual yo esté trabajando, el que esté activo en el momento que yo me posiciono, ese es el que le decimos el workbook cuando estemos programando. Entonces, eso permite que yo pueda tener varios archivos abiertos y cada vez que yo estoy en alguno en particular, pues el que abro, el con el cual estoy trabajando, le decimos que ese es el que está activo, que es el workbook. Entonces, ese workbook es como hemos visto, es un libro con una serie de hojas, ¿verdad? Entonces, el siguiente nivel en la jerarquía son justamente las hojas. Cada una de esas hojas, si vemos los ejercicios que hemos realizado, donde está, por ejemplo, las ventas del 2018, los productos, los códigos de países, la hoja que hicimos de análisis dinámico, la hoja de resumen, etcétera, cada una de esas es un worksheet. Y entonces va a heredar algunas cosas del workbook, pero también va a tener algunas que son particulares de ella. Entonces, el worksheet, porque hablamos de referencia dentro de la programación de worksheet, identifica la hoja que está activa en ese momento. De igual forma, yo podría decirle el worksheet y dar un nombre y decirle que active esa para que sea la de productos y no la de ventas 2018 con la cual estoy trabajando. Entonces vean que yo puedo tener el libro que tengo activo en ese momento y alguna hoja que está activa en ese momento. Y ya lo hemos visto. Por ejemplo, en las prácticas se le ha dicho, vaya a la hoja resumen y haga tal cosa. En ese momento lo que estamos diciendo es, vaya al worksheet que se llama tal forma y en el momento que usted empiezan a trabajar allí, lo seleccionan, ya está activo. Eso es lo que se refiere con activo. Los otros están allí, están inactivos, pero también está la información, ¿verdad? Entonces, cuando yo navego al de códigos de productos, entonces se activa ese. Cuando navego al de las ventas, se activa ese. Y son worksheets. Y también dentro de cada worksheet o hoja, yo tengo un rango de celdas. ¿Cuál es el rango más pequeño que puedo definir?
¿Alguien me puede decir? Una sola celda. Una sola celda, exactamente. Entonces, un rango o range, que ese es el nombre, por decirlo así, en VBA, representa las celdas de una hoja. Y yo puedo, el más pequeñito sería en una celda en particular, pero igual yo puedo decirle el range y poner aquí un rango de A1 hasta B32, como cuando estamos usando la función suma, que le digo sume desde A1 hasta A15 para sumar algo en la columna. Igual puedo hacerlo por medio de una instrucción que se llama range. Entonces, esta es la jerarquía. Lo que queremos que quede claro es que como son objetos, yo voy heredando, o sea, en esta celda yo estoy heredando cosas que son de mi padre y que son de mi abuelo. O sea, que puedo heredar cosas. Cosas como que por el nombre, como las características del formato que tienen en particular la hoja, etcétera. Pero igual, porque haya heredado eso, yo de igual forma podría cambiarlas. O sea, yo heredé cierto temperamento de mis padres, pero yo puedo cambiarlo dependiendo de la situación particular mía, para seguir haciendo una analogía con las personas. ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda o pregunta? Recuerden, levanten la mano si tienen alguna duda para darles el tiempo para que la manifiesten. Ok, dicho lo anterior, dijimos que las macros podían ser de dos formas. A través de un menú, ustedes van a encontrar que hay una sección que se llama programador en el Excel y aquí hay una opción que se llama grabar macro. Cuando ustedes le dan clic a grabar macro, se va a abrir una ventana como esta que estamos observando acá. Entonces aquí ustedes le ponen el nombre de la macro, sumar columna, mi macro número 1, mi primer macro, etcétera. Y le dan a aceptar. Básicamente es lo que tienen que hacer. Las otras no las vamos a utilizar, las otras opciones, porque por ejemplo aquí ustedes podrían poner una tecla rápida, que cuando yo presione control 1 o control F algo, o control 2 o control A, este, haga algo en particular, pero algunas veces el control más alguna tecla ya está reservada, ya sea por Windows o por Excel, entonces podríamos sobreescribir y dañar la funcionalidad de esta. Entonces, a no ser que se les pida lo contrario, por favor no toquen esta partecita de control, nada más le ponen aquí el nombre de la macro y le dan aceptar. Entonces vamos a ver qué sucede cuando yo activo una macro. Y para eso tenemos por acá un pequeño video que les quiero mostrar. Nada más voy a ver si está activado el sonido, por aquello que no tiene sonido. Ok, voy a mostrarles aquí. Este sería el video donde vamos a mostrar la funcionalidad de la macro. Voy a quitar el puntero láser para poder hacer el clic. Vean que aquí le dan grabar macro, nada más lo dejan tal y como está, ahí no vamos a modificar nada más, le pusimos un nombre macro, en este caso es promedio, y lo que va a hacer es, vamos a insertar una fórmula que se llama promedio, de todas esas celdas que están arriba de la celda donde yo estoy digitando el promedio, como ustedes vieron, y ya ahí detengo la grabación. Entonces, me puedo posicionar en la celda a la par y simplemente ejecutar la macro y lo que va a sacar es el promedio de lo que esté arriba, por referencias relativas, ¿recuerdan? Entonces vean que ahí repitió, pues se posiciona en otro lado, le da simplemente macros, ejecutar la que se llama promedio y así sucesivamente. Entonces, grabamos, lo que hace la macro es que las instrucciones que grabé se ejecutan de igual forma para todos. Entonces, si ustedes vieron, aquí simplemente calculamos la macro, le decía promedio y lo que hacía era sacar el promedio de las celdas que estaban sobre la celda donde estábamos digitando la fórmula. Y entonces cuando nos posicionamos en otra celda, como en esta, y le decimos que ejecute la macro, entonces él va a guardar la información de lo que está arriba de él, ¿verdad? Los 8 datos, 9 datos que están arriba y los va a promediar y va a guardar el valor donde estamos posicionados. Eso es lo que se llama grabar macros. La otra forma de hacer macros es a través o utilizando, dígame, ¿no? ¿Tiene dudas? Una consulta y en vez de ser 8 o 9 datos y en otra columna son 13, 14, ¿el macro solo hace los 8, 9 o hace todos? Exactamente. Va a ejecutar los 8 que están para arriba. Él va a ejecutar ese bloque, justamente. Ah, ok. Fue el rango seleccionado, ¿verdad? Es el rango que se haya seleccionado. Entonces, si ustedes vieron allí, cuando se posicionó ahí, lo que hizo es que fue arriba, marcó desde E2 hasta E10.
Cuando se posicionó en la columna F, en la celda F a la par, ¿verdad? E iba a calcular el promedio de retenciones, él automáticamente lo que hace es que selecciona, como era algo relativo, ¿verdad? No estaba absoluta la referencia, agarró entonces desde F2 hasta F10, lo que estaba sobre él. Si fueran, como dice usted, no, que fueran 13 datos en lugar de 8, pues entonces ahí no nos funcionaría porque la idea es que va a repetir exactamente la misma secuencia de instrucciones que hicimos cuando hicimos grabar macro. La misma. Él no sabe que ahora hay dos más que incluir. Por eso es que mejor usarlo de forma que sea con programación, porque uno podría decirle desde la columna, desde la fila 2 hasta que llegue donde no haya más datos, por si la fórmula está más abajo, ¿verdad? Y eso es mejor hacerlo programado. En realidad la grabación de macros es muy útil en este caso porque cuando las personas tienen que hacer operaciones muy operativas y repetitivas, pues obviamente les va a ayudar un montón, pero también es muy tedioso estar teniendo que decirle, vaya a macros, ejecute la macro, vieron ustedes, ¿verdad? Por eso es que a veces se le ponen algún tipo de tecla rápida o shortcut. Guillermo. Profe, una pregunta, no sé si ya lo dijo, perdón, pero cuando uno, para ver cómo lo explico, es que se me fue la idea. Cuando uno, ya sé, cuando uno selecciona una casilla y corre el macro, digamos, lo ejecuta, en esa casilla solo cae el valor o está quedando, digamos, como todo el macro también. No, solo queda el valor. Ok, gracias. Ok. Veamos la otra forma de hacer macros. La otra forma de hacer macros es por medio de el lenguaje de programación VBA. Y para eso, en la opción de programador, hay algo que se llama Visual Basic. Entonces uno puede activarlo entrando a programador o simplemente haciendo al F11. La forma más sencilla. Entonces cuando presionamos al F11, lo que me va a abrir es un editor de Visual Basic, como el que se muestra a continuación. Este es el editor de Visual Basic. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ese editor? Bueno, que vamos a encontrar el menú estándar y de las barras de herramientas y de estándar de edición. Vamos a encontrar también en esa sección el explorador de proyectos. Lo que se refiere con el explorador de proyectos, ustedes ven aquí, es que tiene los diferentes archivos que yo tenga abiertos y vamos a ver una jerarquía también. Entonces, este es un proyecto y dentro de ese, digamos, el proyecto es el libro que yo tengo abierto y va a tener objetos, va a tener hojas, por ejemplo. Vean que aquí nada más tiene una hoja, lo que dice es que es un objeto Excel que tiene solo una hoja y algo que llama This Workbook. Es interesante porque This Workbook no es que haya una hoja en sí, no es otra hoja, ahí es donde yo voy a poner lo que les decía antes, cuando decía Workbook era el que estaba activo, entonces This Workbook es el que está activo, entonces yo puedo programar directamente en ese This Workbook, en esta área es donde voy a poder programar, aquí es donde se va a aparecer un editor. Y también tengo algunas propiedades, ¿verdad? Cada vez que yo selecciono algún objeto me van a aparecer una serie de propiedades. Aquí es donde les decía yo a ustedes que algunas propiedades se heredan del padre, son similares, como por ejemplo el name, el caption, etcétera. Son algunos que son muy similares, el visible, si está visible o no, pero otras son particulares de un objeto. Y como les decía, las instrucciones de programación se van a hacer aquí. Hay algunas cosas que a veces no podrían aparecer, tal vez a ustedes no le aparecen, pero aquí tengo una opción que dice edición y tengo una opción que dice ver. Yo puedo, tal vez la ventana de propiedades, digamos que no aparece, entonces ustedes van a ver y marcan ahí, ver ventana de propiedades. Entonces, si no le aparece una interfaz igual a la que están viendo en este momento, ustedes perfectamente podrían ir y activarlo en esa sección, en ese menú de ver. Después, como les digo, aquí es donde va a haber el explorador de proyectos y entonces ustedes pueden seleccionar dónde. Además de estos objetos Excel, yo podría incluir otros, como son los módulos. Entonces yo vengo a insertar, por ejemplo, en el examen es típico, no les ponemos el módulo, o no les ponemos una pantalla y le decimos inserte inserte una pantalla que muestre que la persona tenga que ingresar el nombre y la cédula y con un botón que diga salvar. Entonces, eso sería hacer un user form, insertar un user form. Y el módulo es donde yo usualmente
voy a organizar todas las macros. Es donde yo voy a escribir. ¿Se acuerdan que en la versión anterior les dije que aquí no aparecía dónde escribir? Cuando yo le insertar módulo, va a aparecer aquí un módulo y un user form. Otro objeto más va a aparecer en esta zona. Y ya cuando selecciono el módulo, va a aparecer un área donde yo puedo escribir el código de programación. Entonces ya cuando voy a insertar el módulo, va a aparecer algo como esto. Ven que ya aparecen aquí otros objetos como módulos y va a aparecer un módulo 1. Yo podría ingresar varios. Cuando yo quiero que, y esto es importante, presten atención, cuando yo quiero que algo sea general en mi proyecto, el código yo lo tengo que incluir dentro del módulo, porque por ejemplo, si yo lo incluyo dentro de una ventana o una pantalla que es un user form, solo existe en ese user form. No existe en el padre, porque lo estoy definiendo en ese nivel. Por eso es que es importante. En caso del módulo, lo utiliza para todo el proyecto. Entonces vean que aquí tenemos de nuevo las barras de edición y demás estándar. Todo esto es customizable. Ustedes podrían decir cuáles son los que más quieren. Algunos se ven en gris claro, o sea, se ven grisitos, no se ven con color, porque es que dependiendo de cuando yo selecciono un objeto, entonces si hay propiedades que yo puedo utilizar ahí, se van a encender, por eso están apagadas en este caso. Y aquí tengo como siempre la ventana de propiedades, pero ya del módulo. Ve que es algo similar a lo que antes que nos posicionamos en la otra opción, que era simplemente la opción de hoja 1, que aparecía también el name, el display y otras propiedades acá. Igual cuando nos posicionamos en el de módulo, pues va a aparecer propiedades particulares del módulo. Entonces, esa es más o menos esta es la interfaz, digo más o menos porque dependiendo si está en inglés o español, obviamente, ¿verdad? Van a haber algunas diferencias por el idioma, pero recordemos siempre que están agrupadas las opciones por menús y los menús son de acuerdo a las características que son similares. Entonces ven, aquí es aquí es donde yo escribo la macro. Macro escrita en el módulo 1. Esta macro que está aquí dice sub, saludo y va a desplegar un mensaje que dice hola a todos. Y eso es todo lo que va a hacer. Entonces, el sub se usa para decir que es un procedimiento, que hay dos tipos, hay procedimientos y hay functions o funciones. Las funciones devuelven algún valor que vamos a ver más adelante y el sub solo ejecuta una serie de instrucciones. Esto, MSG Box, es una instrucción, es una palabra reservada, por decirlo así, en lenguaje, y lo que va a hacer es, abre una ventanita aquí, donde dice ese texto que le estamos incluyendo, hola a todos. Y al igual que muchas funciones y demás, va a tener diferentes parámetros. Cuando yo empiezo a escribir acá en el área de macros, él me va a sugerir cuál es la sintaxis. Es igual que cuando empiezo a escribir una fórmula en Excel, que me empieza a sugerir la sintaxis. ¿Se acuerdan cuando poníamos sumar punto sí, ¿verdad? Entonces y abría paréntesis, él me decía cuáles eran los parámetros que debía incluir, ¿verdad? Es igual. En el caso que estemos acá programando, él va a sugerir inicialmente cuáles son los parámetros que debe incluirse. Entonces, vean que esta es la interfaz general sobre lo que es el VBA. Otro tema importante son las variables y constantes. Todo lo que vayamos a programar, y este es algo que debemos de ponerle mucha atención. Cuando yo voy a utilizar o guardar valores, los debo guardar en algún lugar. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo el pseudocódigo? Que poníamos un dato y le decíamos, por ejemplo, edad y poníamos una flechita apuntando hacia edad, ¿verdad? Y decíamos, digíteme o dígame la edad de la persona para ver si le cobraba 2 euros o 4 euros o 6 euros. ¿Se acuerdan? Que era asignarle un valor a una variable. Ahora aquí vamos a ver cómo son las variables que usa VBA. Y obviamente hay constantes, porque yo podría definir una constante PI o pi igual a 3.14, 15, 16, 7 y ahí sigo, ¿verdad? Entonces eso es para que yo pueda, eso es lo que llamamos una constante. Ya son, por decirlo así, variables que ya tienen asignado un valor desde su inicio. Entonces, ¿qué es una variable? Es un grupo de celdas de memoria. Imagínense ustedes que esta imagen que está acá, donde ven ustedes esos puntitos y demás, esta es la memoria de un computador. Y sumamos que cada vez que yo reservo, que yo defino una variable, pues se reserva un grupo de celdas. Y eso es por un tiempo X, ¿verdad? Mientras esté el programa abierto, cuando se apagó la computadora, se le fue de memoria lo que se perdió, si ustedes no habían salvado, ¿verdad? Porque estaba en memoria, en lo que llamamos memoria RAM, que es solo de acceso lógico.
cuando hablamos de, hay gente que dice, quedó en la memoria del disco, en realidad es almacenamiento, entonces queda fijo, ¿verdad? Pero mientras ustedes estén trabajando, si no han salvado el archivo, todo eso está en memoria. Todo el Excel con todo lo que ustedes están haciendo está en memoria hasta que no lo salven. Y cuando lo salven, lo que hace es que lo guarden en el disco. Entonces, cuando yo defino una variable, las variables van a requerir diferente tamaño. No es lo mismo una variable de tipo numérico que puede tal vez requerir unos 4 espacios como este, a una variable de tipo objeto que puede requerir un área mucho más grande, como toda esta parte, ¿verdad? Entonces, a la hora que yo defino una variable, dependiendo del tipo, y cuando digo tipo es que digamos que es de texto, o es de fecha, o es numérica, y cuando digo numérica puede haber más divisiones. Puede ser que pueden nada más almacenar números enteros o números reales para poder guardar fracciones. Entonces el tamaño de almacenamiento es diferente y hay una tablita que vamos a ver donde se dice más o menos cuánto es lo que se puede almacenar dependiendo de. Entonces hay que tener presente eso porque a veces cuando estamos programando, si no usamos la variable adecuada, pues tal vez el programa está bien diseñado y todo, pero al elegir una variable que no era, nos va a dar un error. Por ejemplo, uno muy clásico. Vamos a hacer un ciclo y definimos una variable de tipo numérico byte, que es diferente a una variable de tipo numérico integer o entera. ¿Cuál es la diferencia? En la byte yo puedo solamente guardar números de hasta 255. Si yo quisiera que ese contador llegara a 3 millones, pues obviamente el programa no me va a dar error, pero no va a pasar de 255. Si yo quiero guardar 3 millones, entonces tengo que definir una variable entera o tengo que definir una variable double o otro tipo, ¿verdad? Para que tengan una pequeña idea de cómo es. Cuando veamos, por le digo, la declaración de variables y empecemos a ver los tipos de datos básicos que yo puedo almacenar, pues van a entender cuando les digo que el almacenamiento de la memoria es importante. Hoy día no es tanto porque realmente las computadoras traen mucho espacio en memoria y ustedes pueden comprar nuevos sin instalar y demás. Pero antes, les cuento, cuando empezaba esto, ya por los 90, cuando yo estaba estudiando, pues la máquina que empezaron a salir las PCs y demás, las máquinas casi no tenían memoria. Nosotros nos peleábamos en la escuela de computación, ahí en la EXI, cuando llegaba una computadora que tenía 20 megas de memoria. Decíamos nosotros, pero era 20 megas de almacenamiento, porque en aquel entonces usábamos CDs y discos. Los CDs fueron después, pero usábamos disquetes al principio. Y el disquete guardaba 360K y 720 dependiendo cómo se formatearan. Entonces imagínense ustedes que para, por ejemplo, correr un procesador de palabras, nosotros andábamos 2 cajas de 10 disquetes. Y cuando uno estaba corriendo una función como la que ustedes hacen ahí de sumarse y conjunto, a veces me decían, meta el disquete número, inserte en la ranura el disquete número 13. Y después inserte el 15, inserte el número 6, y así iba uno para que pudiera hacer el cálculo, para que se den una idea. Entonces, ya eso evolucionó. Ahora las variables básicamente, podríamos decir que las computadoras no tienen esa limitación. Sin embargo, sí es importante porque ustedes, si no declaran adecuadamente las variables, es muy clásico que me digan, profe, se me pegó la máquina. ¿Y es por qué? Porque empezaron en un ciclo, tal vez a almacenar o a guardar espacio en memoria y la máquina llega a saturarse. Entonces, de ahí la importancia de empezar a hacer declaración de variables. Obviamente también es para maximizar el uso de los recursos y hacer más eficiente el procesamiento. Entonces, la declaración de variables es un proceso mediante el cual, cuando yo defino una variable y le digo es de tipo entera o es de tipo double o single o long o int o byte, ¿verdad? Eso lo que hace es asignar un grupo de celdas en la memoria y le pone el nombre de la variable que yo acabo de almacenar. Si yo pongo precio producto, variable precio producto, que es de tipo entero, entonces en la memoria me va a reservar un espacio. Las variables podrían ser implícitas o explícitas. Las implícitas es las que yo simplemente voy creando en el momento que estoy programando. Entonces, las explícitas es, por ejemplo, yo voy a utilizar una variable, entonces yo sé desde el inicio que voy a utilizar una variable, entonces yo la declaro, la defino al inicio. Y eso es sumamente importante y lo vamos a ver cuando estemos programando. ¿Para qué? Para, por ejemplo, saber realmente cuánto almacenamiento requiero y también porque a veces, como voy programando
y no las he reservado o definidas explícitamente, podría entrar en conflicto si yo vuelvo a programar una variable o a definir una variable que ya estaba definida, porque entonces los valores se podrían perder en alguna parte del código que estoy desarrollando. Vean, aquí tenemos un pantallazo donde están los tipos básicos de datos. Como les decía, están los numéricos. En estos numéricos pueden ser de tipo byte, que el valor máximo que puede almacenar es 255, o sea, un número entre 0 y 255. Solo enteros positivos. Si yo lo defino integer, va a almacenar en memoria 2 bytes. Entonces, imagínense que esos puntitos que están aquí son espacios de memoria. El tipo byte solo va a reservar una cajita de estas, un cuadradito de estos. El tipo integer va a agarrar 2 de estos. Cada vez que yo defino una variable de tipo integer, me guarda 2 de estos, va a reservarlo. Cuando defino un long, va a agarrar 4, entonces son 4. Son ese espacio de acá. Si defino uno double, son 8 bytes. Entonces, si cada uno de estos es un byte, sería este espacio en memoria. Entonces, vean la diferencia entre reservar este espacio y reservar solo uno de estos entre un byte y un double o un currency. Y aquí están los valores máximos y mínimos que pueden utilizarse. Entonces, el integer va a almacenar valores numéricos desde menos 32.768 hasta 32.767. Entonces, en el ejemplo anterior que yo les decía a ustedes, de que si quería guardar 3 millones, pues tendría que usar algo como un single o un long. Y obviamente esto va a requerir mucho más espacio. Ahora, todo esto son enteros. Vean que hasta aquí estamos con enteros, hasta este. Si yo quiero guardar algo con decimales, entonces tengo que empezar a definirlos con alguno de estos de acá, porque esos sí guardan decimales. Y dependiendo de la precisión decimal que yo quiero, si es de tipo single, soporta hasta 7 decimales. Si es de tipo double, soporta hasta 16 decimales. O sea, después del punto, puedo poner 16 decimales en este caso. Entonces, tengan eso presente cuando están definiendo para qué van a utilizar la variable. Me levantó la mano Leonardo. Profe, sí, justamente eso último que usted mencionó, digamos, ¿en qué momento tenemos como que escoger cuál es el que se aplica para cada algoritmo propiamente? La ventaja es que ustedes no van a hacer programaciones muy complejas. Pero suponiendo que están, por ejemplo, tratando de encontrar, tal vez cuando estén haciendo la programación de piso, en cursos más adelante, que tengan que simular una programación de piso y todo lo demás, pues vayan a requerir mucha precisión decimal, o si están haciendo cálculos matemáticos. Pero usualmente nosotros en los ejercicios que usamos, anda mucho entre el byte, el integer o el single cuando necesito decimales, por ejemplo para poner 17.25. En realidad puede llegar hasta 17 decimales, pero entonces ¿tiene decimales o no tiene decimales? Necesito algo que sea más de 255 o que sea más de millón. Entonces eso es lo que va a definir básicamente de cuál es la precisión que ustedes van a requerir con respecto a lo que es numérico, ¿verdad? Profe, y digamos, ¿cuál es la ventaja o la desventaja? Digamos, por ejemplo, si yo tengo que utilizar valor, no sé, 255 o no sé cuál voy a utilizar, ¿no sería mejor utilizar de una vez el single o eso cambia? ¿Me explico? Eso es, como le dije, el criterio de ustedes. Usted va a guardar números enteros, entonces usted podría pensar, yo voy a poner long desde el inicio. Lo único es que tal vez en su máquina no tenga mucho problema si usted empieza a definir variables long. Ah, ok, Pero en la depende de la máquina de otra máquina. persona, ¿verdad? Podría ser que sí crea algún conflicto porque tal vez es una máquina viejita, como se da mucho en las empresas, ¿verdad? Que a veces hay máquinas muy viejitas que tiene ahí una gente de inventarios o de bodega, ¿verdad? Que son los que siempre le tiran como la chatarrilla de máquinas, ¿verdad? Ujú. Pero ellos están haciendo algún tipo de cálculo donde requieran tal vez esa precisión. En términos de conocimiento, es importante que ustedes sepan que existen esas divisiones, ¿verdad? Por ejemplo, si van a utilizar algo de cálculos financieros y van a hacer, por ejemplo, cálculos de cuotas de interés o algo por el estilo, y como es algo monetario, pues tienen que usar el currency, ¿verdad? Es importante de una vez, y es muy fácil. Usted cuando ve algo tipo currency, bueno, es que es algo de precios o montos, de una vez, ¿verdad? No uso el double, sino que de una vez uso el currency. Porque los otros tipos que hay son el de fecha, que ese no va a cambiar, ¿verdad? O el texto, que es el string, tipo string, cuando lo definen, ustedes definen
la variable nombre as string, o sea, es de tipo string. El booleano que simplemente tiene dos valores, true o false. Por defecto viene false, pero puede tener esos dos valores. El general muy pocas veces lo usamos, que este es algo que se llama variant. El variant es cuando usted no sabe qué es lo que va a usar, ¿verdad? Usted no sabe qué tipo de variable sería. Entonces muchas veces se define, pero ve que consume 16 bytes. Es el que más consume. Entonces, como le digo, depende del equipo, puede ser que ese consumo no sea tan relevante. Pero hay maquinitas todavía en muchos lugares que tienen XP, que tienen ahí un Excel viejito y demás, ¿verdad? Entonces, que si hacen algún programa que tenga que hacer cálculos pesados y empiezan a definir todo como variant o alguno de esos grandes, pues obviamente puede afectar el rendimiento de ese equipo. ¿Me aclaré la duda? ¿O tiene alguna otra duda o pregunta? Sí, sí entendí, sí entendí, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien con alguna duda adicional? No. Bueno, esta tablita tenganla presente, ¿verdad? Para que sepan ustedes. Entonces vean que no solamente hay formatos o tipos numéricos, hay de tipo fecha, texto, booleano y general. Entonces ahí para que ustedes lo vean. Y hay otro por aquí que vamos a ver más adelante que se llama object, tipo objeto. Y hay otro tipo range, pero son muy específicos y los vamos a ver en casi que en los ejercicios finales. Entonces, estas son variables. Ahora, las variables también tienen un ámbito de acción, y eso es importante que ustedes lo sepan. ¿A qué se refiere con ese ámbito de acción? Pues, ¿te acuerdan la jerarquía? Si recuerdan la jerarquía, puede ser que la variable exista a nivel de una hoja en particular o a nivel de un formulario, como les dije antes, y no a nivel de proyecto. Entonces yo la defino a nivel de, digamos, lo defino a nivel de un objeto como una hoja, y cuando yo quiero hacer referencia a él fuera de esa hoja, pues no la encuentro, o sea, porque ya trascende su ámbito de acción, ¿verdad? Entonces, el ámbito se refiere al lugar donde las variables son declaradas y solo existen en ese ámbito. Entonces, si yo la defino a nivel de un procedimiento, yo lo hago con las instrucciones DIN, es lo típico, o private, static, ¿verdad? Static o private. Casi usamos DIN siempre. Y entonces solo durante la ejecución de la macro. ¿Qué es una macro? ¿Se acuerdan que antes yo vi algo que decía sub, y era el que decía hola a todos? Ese es un procedimiento. Ese es un procedimiento sencillito. Voy a devolverme un momento para ver si está. ¿Qué tan lejos estaba? No me acuerdo. Aquí está. ¿Verdad? Entonces aquí, este es un procedimiento. Entonces, si yo defino aquí una variable, le pongo din mensaje, y a mensaje le pongo hola a todos, y luego pongo sin message box de mensaje, entonces solo existe en este ámbito. Cuando la función saludo termina, o el procedimiento saludo termina, pues simplemente ya terminó y ya no existe más esa que se llama mensaje. Entonces, a eso se refiere con que si yo luego defino aquí otra función abajo, otro procedimiento, y yo quiero hacer referencia a lo que yo guardé en mensaje, pues no existe porque solo existía en este lugar. Para que exista y que sea reconocido en cualquier otro lugar, pues yo debe haberla definido tal vez como pública, de manera tal que cuando yo lo definí en ese procedimiento y lo quiero usar en otro, pues simplemente a nivel de todo el proyecto, yo quiero que se utilice, entonces la defino como public. Entonces, mediante la instrucción, primero se pone que es de tipo public, y entonces ya yo puedo public mensaje as string, por ejemplo. Entonces sabe que esa variable que se llama mensaje, que es de tipo string, existe durante todo mi proyecto. Entonces, eso es importante. A nivel de módulo, formulario o nivel de procedimiento, como decía antes, se usa la misma DIN, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Usualmente usamos DIN y public. Cuando yo les diga a ustedes que requiere una variable que sea utilizada o que sea reconocida a todo nivel, pues entonces ustedes van a definirla como public. Para que no se pierda el valor, porque ustedes dicen, qué raro, yo la definí y cuando llega aquí ya no hay ningún valor, ¿verdad? No pone nada. Y es porque la definí como local. Y la forma de definir las locales es de esa forma. Henry, adelante, lo escuchamos. Henry, adelante, tiene la mano alzada. No, profe, es que se me desconectó entonces, pero y si usted dejó de escuchar, pero no sé si fue una cuestión del internet mío o fue algo que sucedió en el ambiente de ustedes. Bueno, ¿me escucharon o solo fue Henry para compañeros? Yo sí lo estoy escuchando, profe. ¿Se escuchó? Yo también, profe. Entonces, Henry, fue algo ahí seguro
Sí, lag. sí, ahorita sí, 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 como que de hecho se me salió, se me reinició el Zoom. Ah, Entonces, oye, qué raro. Pero sí estaba, pero aquí bueno, está. interesante, una vez venía con la manita arriba. Sí, sí, sí. Listo, y se Está va a bien. preguntar qué fue. Excelente. Pero bien. Ok, perfecto. Entonces, también tenemos, ¿verdad? Las variables, como decía, entonces existen en cierto lugar. Si se salen de ese ámbito, entonces dejan de existir. Y por lo tanto, no puedo guardar variables, valores ahí que luego voy a usar en otro procedimiento. Entonces, eso es una consideración importante. Les repito, si yo quiero definir una variable en un lugar y que luego cuando sale a otro procedimiento todavía exista, pues obviamente, entonces yo tengo que declararla como public. Pero hay algo importante que es que yo puedo definir procedimientos dentro del procedimiento. ¿Se acuerdan del if anidado? Yo podría tener también aquí algo similar en el sentido de que yo dentro de un procedimiento hago llamado a otro procedimiento. Entonces, si en el procedimiento padre yo defino una variable que es privada, que es tipo DIN, se puede utilizar dentro de ese procedimiento y aún así no deja de existir cuando sale, porque todo está dentro del padre, ¿verdad? Entonces, a eso lo vamos a ir viendo con los ejercicios para que ustedes vayan entendiendo cómo es lo del ámbito de acción de las variables. Otro de los elementos importantes son las constantes. Las constantes es, por ejemplo, yo es que como que voy a definir una variable, pero la defino como constante de manera tal que siempre va a tener el mismo valor. Entonces yo puedo definir una constante, como les decía, que fuera pi. Claro, no puedo poner el símbolo de pi, pero puedo poner pi, ¿verdad? Para en mi programa saber que pi corresponde 3.14, 15, 16, 7, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces eso es una forma muy sencilla, que es que yo defino una constante y entonces yo, cuando estoy haciendo cálculos matemáticos, lo puedo utilizar de esa manera. Es solamente en esos casos uno guarda constantes, porque en realidad, si estuviéramos hablando de tasas de interés y demás, pues no es que son constantes, simplemente son variables que adquieren un o tienen un valor en un momento dado del tiempo, ¿verdad? Entonces, para la declaración de constantes se usa una, una palabra reservada que es const, y esa es la forma en que se puede definir. Y existen, vean que es importante, también existen en función del ámbito en que fueron declaradas. A nivel de procedimiento, módulo, proyecto. Entonces, si yo lo defino a nivel de módulo, cuando defino el módulo 1 como global, entonces esa constante existe para todo lado. Y cuando vayamos a programar, recordemos también que hay operadores. Entonces, igual, recuerdan que en el caso de Excel, en lo básico que estamos viendo, tenemos el operador de suma, resta, multiplicación, división, división entera, el módulo, perdón, el residuo, la exponencial, o sea, ese simbolito que parece un techito de una casa, el ampersand para concatenar. Si ustedes recuerdan, en unos ejercicios yo puse concatenar la función y en otros nada más puse hable comillas y concatené luego con un valor, etcétera, etcétera. Y eso es concatenación, igual funciona en el tema de programación. Y en los comparativos está igual, menor, mayor, menor igual, mayor igual o diferente. Esa es la forma de decir que es diferente. Para decir que no es igual, o sea, diferente, se ponen esos dos simbolitos para que lo tengan ahí presente, porque este es uno de que a veces se les olvida y es muy importante que ustedes lo tengan ahí presente, ¿verdad? Que uno a veces requiere decir que algo es diferente y entonces utiliza este simbolito que está acá. Ahí. Espérense, porque más bien al revés, se empezaba a hacer desde el otro lado. Este simbolito es el de diferente, para que lo tengan ahí presente, ¿verdad? Entonces, hay también operadores lógicos. Hay un no, hay un and y hay un or. Entonces yo podría estar haciendo una comparación y decir, si la edad de la persona es menor que 18 y mayor que 7, por ejemplo, o decir mayor que 18 y menor que 65, entonces ese i es con esta instrucción que se llama and. O bien podría decirle, si la persona es de San José o de Punta Arenas o de Esparza o de San Ramón, entonces para eso se usa el OR que está allí, ¿verdad? Entonces para que ustedes lo tengan ahí presente que hay también operadores lógicos. Estos operadores lógicos usualmente los utilizamos cuando estamos haciendo el if.
Y también aquí existe un if o un si, ¿verdad? También aquí existe, solo que la sintaxis es un poquito diferente. Y ya ahorita vamos a ir poco a poco viendo cómo es la sintaxis de, de programación que tenemos ya designados acá. Entonces, ¿dudas hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Bien enredados? ¿Me ponen por acá Profe, alguien? Sí, dígame. yo solo tengo una duda en la parte de Excel, pero digamos para hacerlo de los macros. No sé si es que hay que activarlo o es otro tipo de Excel que ocupo, pero digamos no me sale, solo como en una parte que sale un cuadrito, como lo primero que usted explicó, O sea, es no lo le único que sale me el sale. que se llama developer o programador, el menú. Ajá, desarrollador o programa, ajá, eso no me Ujú. sale. Solo me sale como un cuadrito donde Ok. dice macros, Luego les grabar explico, macro y listo. luego les mando un videoclip pequeño de dónde es que se activa. Ahora, ¿está en Mac o está Ah, en ok. Windows? En Windows. Ah, ok. Entonces, sí, al final me recuerdan para buscarles ese videoclip, es pequeñito para decirles dónde es que se activa, porque si hay que entrar al menú de opciones en archivo, opciones principales, y ahí hay que ir a Ah, activarlo ok. para que Está les bien, aparezca gracias. ese menú. Profe, sí, de Ok. hecho, digamos, eso que menciona ahora de Mac, yo hace como unas semanas, justamente previendo eso, como que sí me metí a investigar un poco y como que sí, creo que lo activé. Entonces, cualquier cosa, ahí le pregunto eventualmente. Que nos agarren confesados, porque entonces usted me pregunta a mí, yo le pregunto a la coordinadora que tiene Mac, porque yo nunca he usado Mac, pero sí, sí, yo sé que sí, ella lo usa como una máquina virtual para correrlo o algo. No sé cómo es que le llaman, que lo descargan para correr como si fuera Windows o algo así. Ok, perfecto. Pero si no, me escribe y yo le consigo la información. Le pregunto a ella cómo es que se hace. Perfecto, Creo que debe gracias. haber un tutorial en algún lado, porque ahora en YouTube se encuentra tutoriales para todo, ¿no? Hace 2 semestres tenía una persona que dice que me aprendió a tocar guitarra a puro tutorial de YouTube. Y yo, wow, ¿verdad? Para que vean que, dice, ya no tuve que ir ni a ningún lugar. Dice, ya en la cuarentena, empezando cuarentena, ya encontró el YouTube, el canal y aprendió. Ok, si no me recuerdan, ¿verdad? Para buscarse. Veamos entonces la creación de macros. Dejen un segundo nada más para encender el ventilador. Ok, conceptos básicos. Vamos a ver unos conceptos básicos del código fuente. Entonces, código fuente, regla para asignar nombres a las macros. Le puedo poner mi programa 2.5, mi programa 2.32, o sea, importante, cuando ustedes vayan a asignar el nombre de una macro, lo más importante es que sea representativo de lo que hace. ¿Verdad? Vimos que en el ejercicio antes decía, la macro decía saludo, o sea, que ya con solo ver el nombre de la macro, ustedes más o menos saben qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces definen macros como macro 32. ¿Y qué es 32? Dios santo, es que por allá tengo un código donde dice que 32 es esto. Bueno, pues no le den una vez el nombre, ¿verdad? Después, cuando definan variables, no le pongan A, B, C. A las variables pónganle, por favor, nombres que representen. Monto de compra, aunque sea un poquito más largo, vea. Cuando ustedes están programando y empiezan a poner nombres que sean representativos, pues se le va a agilizar y va a ser más fácil entendible. ¿Se acuerdan cuando definimos nombres? Yo marcaba un rango y le ponía un nombre. Lista productos. Es más fácil ver dentro de una fórmula que dice lista productos a ver en una fórmula que dice de A1 a B34. ¿Cierto o no? Entonces vamos a usar algo similar. Entonces, reglas para asignar nombres a las macros. No pueden tener más de 255 caracteres de longitud y el primero debe ser una letra. No puede llamarse uno primero. Bueno, no. Primero va una letra, no puede ir un número. Eso es sumamente importante. Dígame, Isaac. Sí, profe, es que verás que se me cortó, no sé si solo a mí o a los demás compañeros también. No, También, esta vez profe, tampoco lo se escuché. cortó un montón. A mí también se me cortó. Se cortó. ¿No Sí, a fue mí cuando también. dije voy a encender el ventilador? No. Por Ah, ahí más después o de menos. eso, Después sí. Pero
Qué raro, porque la conexión está, porque todavía sigue grabando, no se cortó del todo. Bueno, entonces lo que dije es, vuelvo a repetir. Entonces, imagino que se cortó donde dije que, voy aquí, un momento, que no pueden empezar con números. Lo primero del nombre de una macro debe ser una letra y no puede ser de más de 255 caracteres. Lo otro es, no pueden contener espacios ni caracteres especiales como estos. O sea, si yo voy a escribir algo, debe ser así como, empiezo con, yo les recomiendo que escríbanlo de forma tal que diga algo así como mi primer programa. Entonces, la M en mayúscula, MI, mi, pongo P en mayúscula para que sería mi primer y luego programa en mayúscula también, si fuera el caso, ¿verdad? No tiene más de 255 caracteres, empecé con una letra y para poder identificarlo puedo usar esas palabras mayúsculas. Además yo puedo usar el ampersand, el underscore, o sea yo puedo usar lo que llaman algunas veces la gente dice rayita abajo o guión abajo para unir dos palabras. Entonces puedo poner mi, rayita abajo, primer, rayita abajo, programa. Creo que así también eso se lo permite. No se puede utilizar nombres reservados, o sea, si ya existe un if, una palabra if, o un private, o un workbook, que son propios de Visual Basic, pues no se puede usar eso para designar mi programa. Y otra cosa importante es que no se diferencian letras mayúsculas de minúsculas. El editor ajusta la escritura automáticamente. Entonces, muchas veces cuando estoy escribiendo, empieza él automáticamente a ponerme en otro color las palabras el if, el then, el end, porque ya los identifica. Entonces, si recordamos el procedimiento que vimos antes, como este que está aquí abajo, que dicen, ven que sub y en sub están en otro color, porque esas son palabras reservadas y él las identifica. Igual sería si yo pongo un if, o un en if, un else, también lo voy a hacer así. Importante, a veces estoy escribiendo un código y se me hace súper largo. Las líneas de código permiten un máximo de 1024 caracteres. Pero como puede ser tan confuso leerlo así, yo puedo usar esta rayita abajo para poder dividir la instrucción sin que realmente se divida. O sea, para que yo lo pueda poner en la línea de abajo, pero que no haya ningún error de sintaxis. Entonces, si yo voy a poner esto para escribir una instrucción muy larga, tengo que hacerlo antes o después de los operadores. ¿Cuáles son los operadores? El símbolo de multiplicar, dividir, etcétera. Ahora, todos esos son operadores. Antes o después de una coma o antes o después de un signo igual. Esas son las únicas condiciones. Cuando escriban una instrucción que sea súper larga, lo cual es a veces muy difícil que ocurra, pero si ocurre, ustedes pueden hacerlo de esa manera. Por ejemplo, si recuerdan el mensaje que vimos antes, todo estaba en una línea. Decía message box y abría comillas, perdón, y escribía hola a todos. Aquí utilizaron este simbolito que ustedes ven acá, ¿verdad? Lo están utilizando ¿para qué? Para escribirlo en la línea de abajo, ¿lo ven? Entonces, si fuera una línea muy larga, pues yo antes de empezar a escribir algo como esto, hola a todos, lo pongo allí. Entonces, escribo la instrucción, message box, y abajo escribo lo otro. Entonces, él lo entiende como que se hubiera seguido. Otra consideración sumamente importante, y esto hasta puede bajarle puntos en los trabajos. Usen sangría, por favor. La sangría ayuda a facilitar la lectura del código, a encontrar errores, no solo para el profe, sino para ustedes también. No es lo mismo ver un programa como esto así, veanlo, ve este programa donde todo está pegado a la derecha, a la izquierda, ¿verdad? Entonces vean aquí dice sub sangrías, recibe dos parámetros, cantidad y precio unitario, pero todo está pegado. Si ustedes lo ven de esta manera, como está aquí, vean la diferencia. Ya yo puedo ver que aquí dice if cantidad menor que 0, entonces then pongo un mensaje que diga número inválido. Si no, si argumento es igual a 0, entonces pongo un mensajito, una ventanita que diga no se vendieron unidades. Y si no, lo que va a hacer es monto de compra, vea cómo pusieron la variable aquí, monto de compra, que es single, es igual a cantidad por precio unitario que venían por acá. Vean aquí cómo definieron esta variable, pusieron dim, monto de compra, a single. Este if, vean que está en color azul,
Este else y este if están en línea porque son de la misma. Esta es la misma instrucción, es como cuando ustedes abrían el if o el si en Excel, ¿verdad? Vean que ahora algo importante, ahora aquí todo está en inglés, el VBA está en inglés. Así Profe, que, pero lo que se ve la primera pantalla de conceptos básicos del código fuente, eso es lo que veo hace rato, no veo algo diferente. ¿cómo? La pantalla que veo es conceptos básicos del código fuente, pero no veo alguna otra cosa que esté compartiendo. Uso de sangrías. ¿Sí? Sí, yo lo estoy viendo aquí, activé mi teléfono para ver. Sí, usted estaba señalando, digamos, la sangría que quiere en el else, en el if, las Ajá, variables. Ajá, esto es lo que vemos. sí, Es lo mismo, conceptos básicos del código fuente. sí, pero no sé no sé qué es lo que tiene el problema el compañero. No, es que a lo que estaba hablando pensé que había cambiado de pantalla, que estaba hablando de if, etcétera, pero lo único, digamos, mira que veo la que dice conceptos básicos de código fuente, pero no, lo que usted va es yendo punto sobre punto, ¿verdad? Estoy viendo uso de sangrías, ¿verdad? El uso de Ok, sangrías facilita la lectura. ok, Entonces ok. lo que les estoy mostrando es que no es lo mismo leer esto que está todo aquí, ¿verdad? A cuando yo hago sangrías para poder identificar que este if, por ejemplo, y este else y este if son de la misma instrucción. Ok, Este ok. if, este else está en la misma dirección, ¿ve? Entonces esto está dentro de este else. Entonces ya yo sé que si la cantidad es mayor que cero, si es menor que cero, hace esto, despliega un mensaje. Y si no, se va a ejecutar todo esto que está dentro de él, ¿verdad? Porque entre el else y el if, todo esto que está interno, pues es más fácil leerlo que es de esa forma que de esto. Si yo no tengo la sangría, ve que diferente es ver aquí en if, ¿verdad? Eso es lo que estaba hablando. Ok, ok, profe, Pero sí re estamos bien. viendo la misma pantalla entonces. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Entonces, por eso es importante usar indentación. Y cuando hacen los programas, si no usan indentación, se les va a rebajar puntos. Porque la idea es que ustedes empiecen a programar, recuerden que la indentación es simplemente presionar la tecla Tab y ya él corre automáticamente. O bien van a encontrar que el mismo editor de VBA tiene unos botoncitos que permiten hacer ese tipo de indentación y hacerlo en bloque también, ¿verdad? Ok, vamos entonces. Sigo con conceptos básicos de código. Ahora uso comentarios. ¿Qué son comentarios? Son textos explicativos que se escriben precedidos por el símbolo apóstrofo. Nada más ponen ese simbolito y aquí lo pueden observar. Vean que aquí donde dice subsaludo, hicieron un comentario. El comentario siempre aparece en verde, en color verde. Este procedimiento abre una ventana de saludo. ¿Ven? Aquí está. Entonces, abrieron este comentario como poniendo el apóstrofe. Entonces, esto VBA lo ignora porque para él es simplemente cuando va a compilar o hacer revisión sintáctica, sabe que es un comentario, entonces no va a revisar lo que esté allí. Pero son muy útiles para describir la funcionalidad. Imagínense que ustedes ya están haciendo el proyecto, que por cierto ya está subido el caso que vamos a utilizar para el proyecto. Ahora lo vemos en la otra lección. Entonces, ustedes van a hacer el proyecto y tienen que ir documentando porque están trabajando entre varios. Y obviamente, el poner esto no solamente le facilita a los compañeros el trabajo que están haciendo y entender qué es lo que está programando el compañero, sino también a mí como profesor, cuando yo voy a revisar y tal vez me está dando un error que no me permite compilar el programa, entonces yo me meto aquí y puedo ir viendo lo que ustedes están tratando de hacer para entender un poco. Entonces, esto es comentarios y son sumamente importantes para entender lo que están desarrollando ustedes. Aquí y ahora vamos a hablar del algoritmo del código, o sea, del algoritmo cuando definimos el pseudocódigo y demás, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? El algoritmo nos dice qué es lo que cómo deberíamos resolver la situación. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Usamos pseudocódigo. Entonces, podemos usar lo que habíamos visto anteriormente, de que yo describo con pseudocódigo algo y podría ser con lenguaje natural si se lo escribo a la persona o preferiblemente donde hacemos el pseudocódigo que hicimos en el ejercicio, ¿verdad? Que de esa forma en realidad es una estructura de programación que nos ayuda mucho a entender el flujo de la ejecución del programa. Entonces, dentro de esas estructuras de programación, un segundo, vamos a encontrar, por ejemplo, las estructuras condicionales, que es lo que ya vimos cuando vimos la materia, que hablábamos de que es el if que vimos antes, que yo le mostré ahí.
No están viendo, están pegados, dice aquí alguien. Estamos pegados en la filmina de reglas para asignar el nombre a macros. No, ya estamos en la estructura de programación. A alguien, Sí, yo creo que se le pegó la sí, compu. profesor, eso es lo que yo le decía, porque digamos, yo lo escucho, hablo bien, todo el asunto, pero sigo con esta misma filmina, nunca se movió, entonces Pero qué raro. ah, Es que los sí, compañeros, yo estoy viendo Yo sí ya, lo estoy viendo en otro, profe, en estructuras de programación. qué raro. yo no Voy sé a, si voy es a que salir, mi tiene profe, pegada para que la me, compu. ¿Por qué sí, no sale y vuelve a entrar un momento? sí, voy a salir para volver a entrar. Sí, pues estamos ya en la estructura condicional. Sí, eso era lo que me refería ahora. Pero eso fue antes que se le cortó. Que usted dijo que parpadeó o algo, ¿no? Vamos a esperar que ingrese el compañero entonces. Ok, entonces lo que les decía es que la estructura condicional es el if que acabamos de ver, ¿verdad? Es ese if que vimos en la instrucción anterior. Eso es una condición y funciona igual que cuando lo hacemos desde Excel, ¿verdad? Normal, donde tengo, si se da la condición verdadera, hago una instrucción y si no, si se da otra, si no se cumple, no se da lo verdadero, entonces ejecuto lo que está en el else. Henry, ahora sí. Ahora sí estoy en estructura de programación. Seguro antes cuando le hizo ese corte se le quedó pegado. Sí, sí, sí. Gracias, profe. Con gusto. Y luego tenemos la estructura de bucle. Oigan, bucle cíclica o interactiva. Es la que permite ejecutar instrucciones. Entonces es un ciclo, como cuando ustedes le dicen, para cada uno de los compañeros, vaya y anota el nombre en una hojita. Entonces está haciendo un bucle. Entonces va a ir donde el compañero 1, le va a preguntar el nombre y lo va a anotar en la hojita. Luego se mueve al escritorio del compañero 2, le pregunta el nombre y lo apunta en la hojita. Y ahí sigue hasta que cumple con que recorre todos los compañeros del grupo, ¿verdad? Entonces eso se llama un bucle. Está haciendo ciertas instrucciones repetitivamente para cada uno de los que están dentro del bucle, que son cada uno de los compañeros. Entonces, para que lo vean así muy fácil. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo podríamos hacer un bucle? Cuando yo les digo a ustedes, hagan para cada uno de los registros de la hoja de ventas, vaya y calcule, por ejemplo, el, el monto de las ventas por un 15%. Entonces, para cada uno de los registros, cada una de las filas, ¿verdad? Ustedes van a ir a hacer un ciclo. Entonces, hay que averiguarse desde qué fila hasta qué fila. Y entonces usted empieza desde la fila 2 hasta la fila 15. Y para cada uno de ellos va a ser las mismas instrucciones. A eso es lo que le llamamos bucle. O interactivo o cíclico, ¿verdad? Que es repetir grupos de instrucciones con base en el resultado de la verificación. Y algunos bucles son muy sencillos. Le voy a decir, desde la fila 1, desde el compañero de la pupitre 1 hasta el pupitre 10 sería muy fácil. Entonces eso es lo que llamamos un for, desde 1 hasta 10. Pero en otras ocasiones, yo no sé cuántas personas hay en un lugar. Entonces yo le digo, hasta que no haya completado todos los que están allí, entonces siempre que usted va a ejecutar ese ciclo, va a preguntar por alguna condición. Ya terminé, falta alguno, ¿verdad? Entonces, eso es cuando, por ejemplo, les digo, recorren todo un archivo desde la 2 hasta el último registro que tengan. Entonces, yo no puedo desde el inicio saber que son 15 o 10 o 12, ¿verdad? Va a ir y cada vez que hace uno, pregunte, ¿falta alguien más? ¿Falta alguien más? ¿Falta alguien más? Y ahí va. Entonces, esos son diferentes estructuras de bucle. En el caso de la condicional, que era el famoso if que vimos antes, la estructura es if, then, else. Entonces, si ustedes lo ven aquí, es una condición. Por ejemplo, aquí se revisa la condición. Si estado de residuos igual a vencido, entonces, vea que esta es la estructura, esa es la sintaxis, así hay que escribirlo. Por eso aparece con color azulito. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Vean, estamos usando aquí, por ejemplo, comentarios, que es la que abríamos con el apóstrofo y se ponen en color verde. Instrucciones si la condición es verdadera, entonces agarra multa es igual al monto del recibo por 0.1. No podemos poner 10%, eso es importante que lo sepamos desde ya. Yo pongo, por ejemplo, aquí 0.1 para indicar que es 10%, o pongo 10 dividido entre 100, entre paréntesis, como ustedes gusten. Dion, lo escuchamos. Lo que una pregunta, ¿el then siempre se pone en la misma línea que el if o se pone en un renglón En aparte? la misma, en la misma. Ok, gracias. Sí, señor. Y entonces, esta es la condición. Si recuerdan de Excel, uno preguntaba,
si, esta es la condición, si verdadero, hace eso. Y si no, hace lo que es, ¿verdad? Hace lo otro que estaba en la coma, lo falso. Y en este caso es un else. Aquí ponemos else. Entonces, en un if, si es verdadero, se ejecuta esto. Si no, o sea que no se da la condición que es falso, entonces se hace esto otro. Y pueden haber if anidados, pueden haber más if anidados. Y siempre la instrucción if se cierra con una instrucción en if. Si yo no cierro con la instrucción end if, me va a dar un error. Entonces, esto es algo interesante, ¿verdad? Porque antes uno podría decir, bueno, ahora ¿cómo sé yo? Porque como yo puedo poner tantas instrucciones aquí, antes en el Excel normal yo nada más ponía una instruccioncita o poner otro sí. Aquí yo puedo poner un montón de instrucciones, es programación, entonces tengo que tener alguna anotación para decirle hasta aquí termina el if. Entonces vean que aquí ya vemos que está anidado, o sea que hay indentación, es importante que facilita la lectura también. Y veamos el caso de un if anidado. Entonces, este es el ejercicio que hicimos en una de las, muy parecido al ejercicio que hicimos en uno de los ejercicios de algoritmos y demás, solo que está mezclado con el de costo de etiquetas y demás, vean. Revisa la condición 1. Si la edad del visitante es menor que 18, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El costo de etiqueta es igual a 2. Vean que esta es la famosa instrucción que hacíamos cuando nosotros llegábamos y le decíamos en el algoritmo, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo el algoritmo, nosotros llegábamos y hacíamos algo como así. Llegábamos y poníamos costo etiquete y hacíamos la flechita así, ¿verdad? Me quedó al otro lado del mundo, pero era una flechita así, ¿verdad? Queda muy, muy pegado acá. Voy a hacerlo. ¿Recuerdan? Cuando estaba haciendo el pseudocódigo, yo llegaba y hacía costo etiquete y se lo asigno a una variable. Entonces le asigno 2 al costo etiquete. Entonces, esto es algo similar. Solo que ahora no es pseudocódigo, ahora es ya programación. Entonces hay un símbolo de igual. Pero es algo, por eso le digo, si uno lo hace con pseudocódigo, pues queda mucho más sencillo luego pasarlo a que pueda ser programado. Entonces, volviendo al if condicional, si la edad del visitante es menor que 18, entonces vale 2 euros el tiquete. Si no, entonces había que consultar dos cosas. Si la edad del visitante es mayor o igual a 65, entonces el tiquete vale 2,5 euros. Y si no, entonces el costo de etiqueta es igual a 6 euros, ¿verdad? Entonces vean que aquí tengo este if y aquí tengo otro if anidado. Y entonces este en if de aquí está cerrando con este if que está acá y este en if cierra el que está afuera. Por eso es lo importante de la indentación. Entonces aquí puedo evaluar o validar ciertas condiciones y voy a ir creando más y más if, ¿verdad? Puedo ir haciendo más indentaciones. Entonces, eso es lo que llamamos if anidados. Ahora, ¿qué pasa si nada más yo quiero hacer, yo puedo cambiar esa instrucción y hacerlo un poquito diferente? Los if anidados yo puedo hacerlos diferente. Y, por ejemplo, también me simplifica para no estar haciendo este otro if y este otro if, ¿verdad? Si estoy haciendo de esa manera, vean lo que les voy a mostrar acá. Este if, else if, then, esta instrucción condicional permite anidar varios al mismo tiempo. Vean que simplemente pregunto si edad del visitante es menor que 18, entonces haga esto. Si no, ya sé que no es 18, entonces de una vez pregunta else if, edad visitante mayor o igual a 65, entonces esto. Y si no, costo etiqueta es igual a 6. Vean que la diferencia es que en este tenemos que hacer más instrucciones, otro if nuevamente aquí, otro then, otro else, ¿verdad? En cambio, se simplifica cuando, si la condición yo revisé que obviamente es falsa, entonces yo sigo con la siguiente, y con la siguiente, y la siguiente. Esta instrucción que está aquí, lo van a utilizar casi que siempre que ustedes vayan a hacer algo, donde tengan un formulario y se les diga, mire, primero, antes de hacer cualquier cálculo, primero verifique que todos los valores fueron ingresados. O sea, que si la persona tiene que ingresar el nombre de la persona o la cédula y el teléfono, etcétera, para grabar los datos, para guardar los datos, de que si no digito el número de cédula, no voy a empezar a hacer los else, if, sino más fácil hacerlo de esta manera. Primero verifico, digitó la cédula, digitó el nombre, digitó tal cosa. Y entonces, si todo lo hizo,
Ahí voy capturando los errores y en caso de que no hiciera algo, y si no, entonces ya procedo a hacerlo. Ya verifiqué que pasó por todas las condiciones de chequeo y que todo está claramente establecido. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién fue? Henry. Sí, profe, y una preguntilla ahí. Sí. Es que no sé si es algo que había leído o no recuerdo. Digamos, que usted tiene, por ejemplo, un else if, no es cierto que uno también tiene que cerrar, por ejemplo, poner un end else if y después el end if. No, en esta sintaxis no. Puede ser Ok. que sea en otro lenguaje de programación. El de Ujú. nosotros solo va a haber un en if porque es el mismo if, solo que ese tiene una condición de que él va a verificar algo. Por ejemplo, edad del visitante es menor que 18. No, entonces es mayor que 65. No, entonces cae aquí en el else. Pero ahí podría ser un montón y solo está el en if de este. Esa es la Ok. diferencia principal con este que vimos anteriormente. Porque en el que vimos anteriormente yo tenía que cerrar este en if para cerrar este en if para cerrar este if, ¿verdad? En cambio en este es más fácil. Hay sintaxis, en el caso de sintaxis de VBA, no. Solamente es un if, en if para todo ese if. Ok, por bien. Y aquí tenemos lo que habíamos hablado antes de el ciclo, el for. El for inicia de esta manera y siempre cierra con un next. Vean que antes vimos que el if siempre cierra con un en if, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el for? Es un bucle. Entonces verifica el valor de una variable y mientras se encuentre en el rango especificado se seguirán ejecutando las instrucciones. La cláusula next incrementa en forma automática el valor de la variable. Entonces vean que aquí está el for y aquí está el next. Entonces, ¿qué va a hacer? Desde fila igual 1 hasta 500 va a hacer todas las instrucciones que estén aquí adentro, ¿verdad? Entonces, en este caso dice, si producto es igual a helado, entonces el descuento es el precio por un 5% de descuento tiene, 0.05. Si no, el descuento es 0. O sea, solo el helado tiene descuento, por decirlo así. Y luego dice precio es igual al precio del producto menos el descuento. Entonces, si no era helado, pues simplemente le va a poner 0, entonces no hubo descuento, ¿verdad? Entonces, y esto lo va a hacer desde 1 hasta 500. Desde cuando llega aquí en la instrucción, el next automáticamente se lleva un contador y dice fila vale 1, hace todo esto. Next, entonces ya él sabe que fila vale 2. Y ahí next, fila vale 3 y así sigue constantemente. Entonces, siempre va a ser aquí es donde, desde un punto inicial a un punto final. Algo importante, que a veces, y aquí es un error, tomen nota porque eso es sumamente importante. A veces lo ponen al nombre de una variable. Desde i igual 1 hasta última fila, por ejemplo. Y resulta que última fila lo toman de un valor que está por allí, pero cuando definieron la variable última fila la definieron como byte. ¿Cuál es el error en ese caso? Que byte no llega hasta 500. Que llega hasta 255. Exactamente, no llega a 500, llega a 255, entonces no va a ser el resto, solo va a llegar hasta los 255, entonces los siguientes 245 no los va a hacer, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay un error típico de que uno no lo ve, porque uno ve que dice desde 1 hasta última fila, pero está asumiendo que siempre última fila va a ser menor a 255 o máximo 255. Entonces, son errorcitos que a veces cuando uno no ve que haya problemas en la programación, sino que es a la hora de definir las variables. Entonces, por eso les dije que hay que tener cuidado cuando uno defina variables, ¿verdad? Cuando yo sé que es algo muy pequeño, digamos, si fueran por provincias, yo sé que las provincias de Costa Rica no van a llegar nunca a 255. Entonces, podría decir desde fila igual 1 hasta última fila, ¿verdad? Y asumiendo que, como ustedes saben allí, podría ser hasta 9, ¿verdad? Porque también están los nacionalizados, etcétera. Entonces, si uno lo asocia al número de cédula, pues podría decir que puede llegar hasta un valor de 9. Entonces, 255 está genial, nunca va a fallar. Pero si no, como en este caso, pues va a dar un error, ¿verdad? Entonces les decía, el for es desde la fila 1 hasta la 500 y cada vez que llega aquí va a subir, y va a subir, y va a subir. Y va a llevar un contador automático. Entonces, ese es un ciclo que vamos a empezar a ver muy pronto porque es el básico para que ustedes entiendan cómo es que funcionan los ciclos o las iteraciones.
Lo que yo les mostré antes a ustedes, los ejercicios, el ejemplo, el saludo, por ejemplo, ese ejercicio, si ustedes recuerdan, empezaba con la instrucción que estaba en azul, ¿cómo era? Saludo. Sub, sí, decía sub, SV. Eso es de subroutine, o de subrutina o de procedimiento. Ahora vamos a hablar de otro tipo de macro que se llama función. Entonces hay dos tipos hay unas que son subrutinas y otras que son funciones. La diferencia con la anterior que vimos en el de saludo es que saludo no devolvía un valor. En cambio, función es un conjunto de instrucciones que cuando finaliza me devuelve un valor único. Y ese valor único yo lo puedo guardar o almacenar en alguna variable. O lo puedo usar de una vez cuando hago un if, porque como por ejemplo que la función que yo estoy usando ahí, if es verdadero, me va a volver un true o un false, ¿verdad? Verdadero o falso, entonces ya yo puedo considerar. Si hay datos, por ejemplo, fuera una función que se llama hay datos, que lo que hace ingresa un archivo y verifica que haya datos ahí, entonces me va a volver verdadero o falso, entonces ya yo puedo utilizarlo en la comparación, ¿verdad? Entonces, importante, vamos a ver cómo es que se declaran las funciones. Aquí podemos observar que tenemos el nombre de la función. Voy a poner el puntero láser para que ustedes lo vean. Tenemos el nombre de la función, se llama función costo tiquete. Tiene parámetros, como por ejemplo dice edad visitante as integer. Vean, esta es la sintaxis que se utiliza para definir una variable que es un parámetro. Entonces le estoy diciendo, va a entrar algo que se llama edad visitante, entonces edad visitante ya yo lo puedo usar dentro de la función porque ya viene, es algo que me dan, o sea, viene desde el exterior, desde algún lado, que va a ser de tipo entero y va a devolver, la función va a devolver algo de tipo monetario, currency, monetario. Vean cómo está aquí. Entonces, la función costo tiquete recibe la edad del visitante y me devuelve el costo del tiquete como tipo monetario. Entonces, vean, ya yo tengo aquí el parámetro, entonces yo puedo usarlo comparando aquí adelante, perdón, adentro. Estas son las instrucciones propiamente. Y aquí es la cláusula para terminar la función. Empieza como function y termina con end function. ¿Lo ven? Entonces las instrucciones preguntan, si la edad del visitante es menor que 18, entonces costo tiquete, si ustedes lo ven, es el nombre de la función. Entonces, costo tiquete es el nombre de la función. Entonces, la función se llama costo tiquete. Lo ven aquí. Y cuando yo quiero devolver el valor, lo uso de una vez. Entonces, si es menor que 18, le asigno el valor de 2. Entonces, aquí termina el procesamiento y de una vez me devuelve un valor de 2. Me devuelve que es de tipo monetario, ¿verdad? Si no, si es de visitante es mayor o igual a 65, entonces costo tiquete es igual a 2.5. Y si no, o sea, si no es ni menor que 18 ni mayor o igual a 65, no importa la edad que tenga, vale 6 euros. Entonces, vean cómo nosotros podemos perfectamente. A ver, Guillermo, pregunte. Diga. Profe, una pregunta, ya que no se pone de forma explícita, ¿qué es digamos, la variable que se va a retornar como resultado? ¿Se tiene que llamar igual que el nombre de la función? ¿Era? No, sí pusimos que va a devolver algo de tipo monetario, ve aquí, donde dice. Ah, pero digamos, en ningún momento estamos diciendo de forma explícita como un return costo tiquete o algo así. No, porque cuando yo le pongo aquí el nombre etiquete, eso es lo que dije, hasta aquí llega la instrucción, por ejemplo, y de una ¿Y qué, vez me devuelve costo etiquete. okay, ¿y qué pasa si existieran más variables que están siendo utilizadas? O sea, seguía retornando lo que tiene como nombre. No, aquí pueden entrar más parámetros, es lo que dice usted. No, digamos, si adentro de la función hubieran más variables. Sí, pueden haber variables, aquí yo defino aquí dim, pero lo Ajá, que, y cómo sabe, digamos, el lenguaje cuál de esas variables retornar al final? ¿Se tiene que llamar igual el nombre de la en el función? momento que yo hago este llamado, tiene que llamarse igual que la función, o sea, por eso yo se lo Ok, ok. señalé. Costo Ok, etiquete esa se era mi llama la pregunta. función, entonces cuando yo hago aquí costo etiquete igual 2, le estoy diciendo hasta ahí llegó, termine y me devuelve el valor de 2. Ok, ok, gracias. ¿No? Si pasa por aquí, llegó hasta acá, entonces costo etiquete, digamos que llegó hasta acá, que la edad era 45 años, entonces llegó hasta este else, entonces cuando dice costo etiquete igual 6, entonces se devuelve y me trae 6. Esta es la misma estructura que internamente tiene Excel cuando, por ejemplo, ustedes usan promedio o usan suma.
Profe, y una O pregunta. recibe un rango de valores y devuelve algo de tipo currency. Y en caso, digamos, obviamente sería como un error, ¿verdad? Pero en caso de que no se le asignara ningún valor a costo tiquete, retorna un valor vacío o algo así. Retornaría algo como cero porque es de tipo monetario. Ok, gracias. Vacío si fuera string. Ok, Anthony y luego Scarlett. Profe, Sí, ¿podría repetir nuevamente lo de los parámetros? No entiendo muy bien esa parte, digamos, lo de que está el nombre, y luego los parámetros como el nombre y tipo de datos. los parámetros son esto que está aquí, ¿verdad? Ah, pero digamos, ¿qué significaban? Digamos, sí me acuerdo que el integer, o Significa, como, eso significa que va a recibir la edad de una persona que es un entero. O sea, es un número entero 2, 3, 4, 5, ¿verdad? ah, No va a recibir que tiene 6 años y 6.5 años, no, va a recibir, tiene 6 años, punto. O tiene 7 años. Cuando él devuelve el valor, ¿verdad? Que aquí, como estaba diciendo el compañero, es menor que, tiene 7 años, aquí entra edad de visitante, digamos que es un 6. Entonces pregunta, si 6 es menor que 18, ¿verdad? Agarra edad de visitante, que es 6 menor que 18. Sí, ok, entonces de una vez devuelve esto. Le asigna un 2 a costo etiqueta y a 6 termina. La función termina ahí. Si bueno, yo no le entonces pongo digamos, esto de que devuelva algo, pues él va a devolver nulo o cero, ¿verdad? Como dice el compañero. Ahora, entonces ¿qué? digamos, ¿Sí? perdón, continúe. Diga. Ah, bueno, que digamos, si la función recibe un número que no es entero, por ejemplo 6,5, no lo recibe Me daría un error a la hora de que por está los programando. parámetros que están aquí. Sí, pegaré un brinco. O sea, Ah, ok. cuando yo digo pego un brinco es que en realidad da un error de procesamiento. Ahí, Ok, profe, ok. también hubiéramos podido definir la variable tipo byte, ¿verdad? Para ahorrar un poco espacio, porque va de 0 a ¿Sí? 255. Perfectamente. Ujú, ¿Sí? ok. No, no conocemos a alguien que viva más de 255, ¿verdad? Más de 100 sí, pero no, de 255 no. Ok, por ahí tiene Scarlett que ha levantado la mano también. Sí, es que, bueno, yo lo veo de esta forma. Costo etiquete al final también es una variable, eh, pero es de tipo moneda. Pero ahora que el Costo compañero etiquete es preguntó, el nombre de la función y para que pueda devolver el número que yo escojo, para que la función funcione, yo tengo que ponerle el nombre de la función, asignarle algún valor. Y este valor que estoy designando aquí tiene que ser de este tipo que está acá. Yo no podría ujú, ponerle costo etiqueta igual a hola, hola a todos, entre comillas, porque también, como dijo el ujú. compañero, va a pegar un brinco la función, va a detener ese procesamiento porque le estoy asignando, dije que la función de iba a devolver algo de tipo monetario y le estoy asignando un valor que es Y una si yo hilera característica. necesito que a la hora de hacer el if me devuelva dos resultados, digamos, el costo del tiquete y el número de asiento, por ejemplo. Digamos Ah, que no, no, hay... la función solo va a devolver uno. Ah, ok. Entendido. Solo puede Gracias. devolver uno. Y Profe, ahí la única recuerde, variable en esa función es la edad visitante, ¿verdad? Porque en sí el costo de etiquete no es una variable, sería la función. exactamente, el costo etiquete ahí no es una variable. La única Ujú, variable que hay en este momento es edad es la edad. visitante, que es un parámetro. Ujú, Pero yo podría, después de función, entre función y el if, aquí en medio de esto, ujú. ¿verdad? Yo podría definir dim y definir variables que voy a usar dentro Sí, dentro de la función. dentro de la función o procedimiento, exactamente. Ok. Sí, eso sí se puede hacer. Entonces, yo una vez que yo defino las funciones, véanlo así, porque es que, por ejemplo, cuando ustedes van a sumar y hay valores o van a hacer la división, les dice ahí un error. ¿Se acuerdan que lo agarramos con el sí error? Capturábamos esos casos. O les definían un NA o un ND, dólar NA, no, ¿cómo era? Numeral NA o numeral ND. Eso es porque la función no devolvió algo de tipo monetario, ¿se acuerdan? Porque era algún valor o había una división por cero. Es algo similar. Cuando yo defino una función, después de que yo la defino, ya aparece dentro de la lista de funciones. Cuando yo voy a poner aquí fx, vean, cuando yo hago aquí, ya él me pone, por ejemplo, costo etiquete aparecería. Y yo podría utilizarlo como de esta forma. Yo puedo llamar una función que se llama costo etiquete, que recibe un parámetro que es
de tipo entero. Y vean, le estoy diciendo que C3. O sea, en este lugar yo estoy aquí definiendo una función. Costo etiquete y está tomando el valor que está en C3. Ese es el parámetro que está entrando aquí. ¿Verdad? Le estoy diciendo que es este. Entonces ya definida puedo usarlo igual que uso suma y restas y divisiones y todas, ¿verdad? Cuando yo uso promedio también, ya el promedio fue una que se definió de esa manera. ¿Estamos bien? Sí, ok, perfecto. Entonces, esa es la materia de funciones, procedimientos, o sea, macros, ¿verdad? Entonces, Propia pregunta, para el examen no entra macros, ¿verdad? Entra hasta lo que vimos no, en la práctica 5. exactamente. Ok. Ya esto es que hoy era el examen, pero como lo trasladaron, entonces hoy seguimos con materia, pero recordemos eso que acaba de decir el compañero. Para el examen entra lo anterior, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo que ustedes vean. Tienen una oportunidad de oro porque el primer examen es realmente muy sencillo. Ese es Excel, es subtotales, tablas dinámicas, gráficos dinámicos, ¿verdad? Usar el buscar V, el sí error, ¿verdad? Eso que hemos visto hasta el momento y manipulación de izquierda a derecha, extrae, todo eso. O sea, ese examen, póngale bonito porque en realidad ese examen es bastante sencillo comparado con lo que viene de VBA. No es para intimidarlos, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo que ese es el más sencillo. VBA en realidad es sencillo si ustedes practican, practican, practican. O sea, si ustedes están haciendo realmente las prácticas a conciencia, entonces es muy sencillo. El problema es cuando nos confiamos y pensamos que, que me va a salvar el proyecto. Pero yo se los dije al principio, ¿verdad? El programa está diseñado para que el trabajo en grupo pues tiene una parte significativa, pero realmente el que salva el curso es cada uno de ustedes, con la parte individual, ¿verdad? Que son esos exámenes, que son la parte de Excel, ¿verdad? Ok, ¿dudas o consultas? No, ok. Entonces, esta partecita del ejercicio es simplemente de que yo voy a hacer un evento que se llama Open. Voy a ir a escribir una pequeña macro que salude, que dé un mensaje de saludo. Ya vimos ahí en la materia decía message box. Y que cuando salude, ¿verdad? Cuando yo lo abra, me salude. Entonces, recordemos que eso es algo muy sencillo. En el Excel, yo tengo aquí el developer, Visual Basic, y aquí yo tengo algo que se llama this workbook. Las instrucciones dicen eso. Las instrucciones dicen, busca el evento open que se ejecuta al abrir el archivo. Entonces, eso significa que en this workbook yo voy a definir aquí algo que cuando se abra me dé un mensaje de saludo. Entonces, si vengo acá, ustedes van a ver que aquí tengo algo que dice workbook. Véanlo acá. Y tengo aquí una serie de eventos. Todo esto que aparece acá son eventos que funcionan automáticamente sobre el workbook que tengo acá. Entonces aquí dice el workbook de abrir, es el open que tengo acá. José Julián, dígame. Profe, disculpe, ¿cómo era para activar la pestaña de developer? No les he dicho todavía, les voy a mandar un mensajito de dónde es que lo hacen. Voy a buscar es en Y para opciones. hacer esto ahorita, Vayan sin viendo cómo activar lo eso. hago y cuando ya lo abren, lo ejecutan nada más. Voy a hacer nada más este Ah, ok, porque ya se me está acabó bien, el tiempo. perfecto. Ok, Entonces, está bien, gracias. en this workbook, ¿verdad? Vienen aquí y buscan el evento. El evento abrir es el que vamos a usar en este momento. Y para eso es un mensaje, un message box, que ustedes ven donde yo escribí message box, me pone de una vez aquí todas las posibles sintaxis, ¿verdad? Yo podría hacer que el título de la ventanita sea diferente, que por default pone el Excel, de que por ejemplo aparezca un botoncito, o sea, muchas otras cosas. En este momento nada más voy a decir un saludo que diga hola a todos y cierro comillas. Y vean que él automáticamente, él abrió el private, puso todo esto y el ensop, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo en el evento de abrir. Ve que tengo muchos otros.
cuando se diseña el tamaño de la ventana, cuando se sincronice, cuando hay una nueva hoja, cada vez que se crea una nueva hoja, todas esas son opciones que están disponibles cuando se active y demás. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es cerrar esto, ¿no? Vamos a ir al archivo, que es este, y lo vamos a salvar, como les dije antes, salvar como, si son prácticas, voy a ponerle aquí prueba, simplemente para que ustedes vean, y lo importante es, para que esto se salve, lo que acabo de hacer, tengo que salvarlo como habilitado para macros, y le doy salvar. Ya se salvó, vean aquí donde aparece el nombre, dice prueba, y ya aparece con una extensión XLSM. Lo cierro, y lo interesante es que cuando yo lo vaya a abrir, entonces debería aparecerme un mensajito no sé si lo ven ustedes, donde dice hola a todos. ¿Lo ven? Sí, sí se ve, profe. Ok, entonces esa instrucción es que cuando el this workbook sea, o sea, cuando este archivo se abra, por eso lo puse justamente en ese evento, como me decía aquí. Aquí me dijeron que justamente lo hiciera. Lo voy a hacerlo de acá. Dice aquí, un evento que se ejecute al abrir el archivo del libro de trabajo. Entonces, ven, buscamos un evento que se llama Open. Hay otro que se llama Before Close, antes de que se cierre. Pero eso lo dejamos para después. Ahí hay un compañero que levantó la mano, dígame. Profe, está tratando de entrar al workbook y me tira como una advertencia que dice que la variable utiliza un tipo de automatización no admitido en Visual Basic. Bueno, vamos a ir tal vez si me comparte usted la pantalla para ver qué es lo que está haciendo. Me dice que no puedo compartir. Inténtelo, no, ya yo le dejé de compartir. ¿Qué es esto? No sé No le si ahí digo a los lo compañeros que observan. se vayan porque a Pues veces como es lo que que le le doy sucede a aquí usted le puede suceder a workbook varios. ¿Perdón? y entro aquí a workbook y me No, pero tira esta no estoy viendo advertencia, no sé si todavía. la puede observar. ¿Ustedes están viendo, muchachos? Sí, Yo sí, yo creo que profe. estoy creo que estoy Ah, sí, ya. compartiendo otra. No, ya. Es que salta, donde lo pongo, salta de una vez. A ver qué pasó. Porque si lo veo aquí en workbook, me tira eso. Mira que no puedo ver su pantalla. Ya, ahora sí. Vamos a ver. ¿Qué dice? Entonces ¿Dónde veo lo aquí hizo, workbook. perdón? Observo, profe. Sí, pero ese que tiene Mac. Sí. Buena pregunta. A ver, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hizo ya? La variable. ¿Qué es lo que está haciendo? Vaya donde lo originó. Cuando entro aquí a workbook y aquí en vez de general busco acá el workbook, me Pero es que tira tiene que como... hacerlo en el editor de Visual. Sí, este es el editor. Pero no le No aparece sé si la lo puedo parte de observar. programación. Creo que no lo está observando. Creo que es este. Voy. Es que no sé si es normal que la se vea como gris claro. Sí, todo está como deshabilitado, no sé. Ajá. Leonardo, no. Todo se ve en el menú como deshabilitado. No sé si podrá hacer eso, pero tal vez fue que él está compartiendo la ventana de Excel y no la pantalla en realidad. Aquí es donde debería estar usted. Ah, ok, ya ahora sí se ve. Es que entonces aquí, digamos, le doy en work y tira esto. Sí, pero tiene que ir ahí donde dice, no sé cuál variable, o sea, Yo cierra tampoco. este y abre un archivo nuevo completamente.
porfa. Vamos a Cierre ese Excel y hace un Excel en blanco. No el del ejercicio, sino el en blanco, nada más para ver. entonces, a ver, Profe, mientras una pregunta, luego de escribir programador. el evento, digamos, ¿usted qué fue lo que hizo? Salvé el archivo con formato de macros y lo abrí. Y donde lo abrí, entonces él, como está apenas abriéndolo, me hace mensaje. Ok, sí, seguro algo hice mal porque no me funcionó. Y sí se guardó hasta lo que escribí, porque digamos, fui y abrí el macro y ahí está todo escrito, digamos. Pero no se ejecutó al abrir. Ya. No es, ok, Leonardo, no es aquí, sino escojamos, por favor, vamos a ver la jerarquía del proyecto. Escogemos el objeto, porque ahí está saliendo un módulo. Tenemos que escoger el módulo, el objeto que se llama Workbook. Es que el workbook me lo tiraba sobre el otro, digamos, el Excel que estábamos trabajando. Aquí no me tira, a menos que... Habría que ver, o sea, darle ver, pero no, es que estamos viendo propiedades de módulo 1, yo no quiero ver módulo 1, yo quiero ver, cierre eso, a ver si puedo cerrarlo. No, cierre, donde dice propiedad de módulo 1, ciérrelo, a ver. Entra a Visual Basic. Ahí, la X ahí arribita. En este. Pero, No, es que lo que eso quiero ver es para cerrar Visual Basic. es que lo que quiero ver es las propiedades de, Este. no, yo lo que quiero ver es el proyecto. ¿Se acuerda que yo di ver proyecto, ver propiedades, etcétera? Intenta estripando control R. Tira acá. O si cierra esa pestaña de propiedades hoja con Eso es lo esa que X estoy que está diciendo, que ahí. cierre SX, exacto. Y ahora, ¿hay algún menú que diga ver, que le permita a usted ver algo? Ver acá. Entra con No, no, control R, pero lo abre, ver en profe. el explorador de proyecto aquí. Ahí donde dice explorador de proyecto, por favor. A ver. Ok. Ahí Ok, está. ahora sí, posiciona el clic donde dice es Workbook, le doble clic ahí nada más. Ok. Aquí dale Workbook. Me tira lo mismo que el No, anterior. no tengo idea porque Mac nunca lo he usado yo. Y ese no, ese error Y yo siempre he escuchado que tiene muchos problemas. O sea, que el módulo de Visual Basic realmente no sirve adecuadamente. Generalmente lo que hacen es que instalan computadoras virtuales es que eso es y lo que ahí en la sucede. virtual instalan el... Excel, Microsoft. Ese es el error, Microsoft. Perdón. Eso es lo que va a decir Leonardo, como él usa eso. Dice, el error de Microsoft. No, mi estimado, voy a preguntar cómo hacen, porque sí no tengo idea, cómo es que hacen yo creo que lo que hacen es una máquina virtual. Por eso yo les compartí un mensajito ahí el otro día en el chat, porque una persona me preguntó. Y después me di cuenta que era que estaba usando, Mac, ¿verdad? Pero tendría que averiguarme. Ok. Pero entonces, le recuerdo o algo, digamos, porque si eventualmente